alumnos de la preparatoria 1 para conocer su opinión acerca del tema de la historia de México. Comenzamos con el tema de la independencia de Texas y nos encontramos con Jessica Azul, alumna de la preparatoria 1. Buenos días, Jessica. Buenos días. ¿Nos podrías decir lo que conoces acerca de la independencia de Texas? Lo que conozco de la independencia de Texas es que Texas quería un gobierno centralista, pero el gobierno de México era federalista. Entonces se quiso separar de México y Estados Unidos, al enterarse de eso, decidió apoyarlos. Pero en realidad lo que Estados Unidos quería era que ellos pues se unieran a Estados Unidos. Y por eso inició una guerra de México contra Estados Unidos, donde al final secuestraron al presidente de México para que firme los tratados de Velasco y así Texas tenga su independencia. ¿Consideras que fue un hecho importante la independencia de Texas? Pienso que sí fue un hecho importante, ya que impactó mucho a México, pues si este hecho no hubiese pasado, actualmente México tal vez tendría un territorio más extenso y si hubiésemos ganado esa guerra, Estados Unidos no se llevaría bien con México, aunque actualmente es lo que está pasando. Muchas gracias por tu opinión. Ahora nos encontramos con el alumno Santiago Quiao. Santiago, ¿nos podrías decir tu opinión acerca de la independencia de Texas? Pues con lo poco que sé o lo que sé del tema es que más bien fue un conflicto armado entre Estados Unidos y México que afectó a ambas partes, ya sea negativa o positivamente, que en realidad básicamente inició por más bien la situación política que vivía México en ese entonces, y Estados Unidos debido a eso vio una manera de influenciar a ese estado y así obtener un beneficio. ¿Crees que al no independizarse Texas la situación ahorita sería igual o diferente? Pues claramente sí sería diferente para cualquiera de ambas partes, porque más bien el territorio disputado es bastante amplio, abarca lo que no solamente en realidad es Texas también, pero en sí es por los recursos que se contienen, es decir que también no solo territorio estaba en juego, sino gran cantidad de recursos, lo cual dispone claramente una inversión económica para cualquiera. Muchas gracias. Ahora vamos a unos cortes y al regresar tenemos a nuestros siguientes dos invitados, que igualmente son alumnos de la preparatoria. Hola, Miguelito. ¿Me dabas cubitos de rico pollo? ¿Y si te doy 3 cubitos? Es que no me alcanza, solo traigo 5 pesitos. Bueno, ahora nos encontramos con la alumna Sharon Cárdenas. Buenos días, Sharon, bienvenida. Buenos días. ¿Nos podrías decir cómo influyó la independencia de Texas? Básicamente fue de una manera muy negativa, debido a que si con Estados Unidos no hubiéramos tenido ninguna deuda, creo que México no estaría en las condiciones de vida en las que está actualmente, porque al tener esa deuda, como que Estados Unidos se sintió como que un poco más sobre derecho de nosotros, ya sabes, y eso implicó que básicamente tuvieran el control sobre el Estado y eso ha perjudicado no solo desde este tiempo, sino hasta actualmente, y eso básicamente está rompiendo mucho nuestra economía. Muy buena opinión, Sharon. Ahorita, ¿cómo crees que la independencia de Texas ha afectado actualmente a México? Igual de una manera muy mala, porque en ese momento como que el petróleo que se expropiaba aquí ya se dejó de expropiar porque ellos tomaron el control de la parte en el lugar que aquí se expropiaba y ahora ya no producimos el mismo petróleo que antes producíamos y ahora nos cuesta hasta el triple de lo que nos debería costar cuando como que digamos la base fundamental del petróleo donde se expropia era aquí y gracias a que México fue básicamente una potencia en ese momento, Estados Unidos se fijó mucho en eso y decidió como que tener tratados y así, y eso influenció mucho, y gracias a eso ya nos cuesta demasiado el petróleo y la gasolina, pues básicamente hoy en día está en los cielos, porque como no es exportada aquí, o sea, te la exportan de ahí para acá, te triplican hasta el precio de la misma. Bueno, ahora nos encontramos con el alumno Giovanni. Buenos días, Giovanni. Buenos días. ¿Nos podrías, bueno, es tu
escuchando las opiniones de tus demás compañeros, ¿consideras que la independencia de Texas fue buena o fue mala para México? Pues yo considero la verdad que fue mala, debido a que como México en ese entonces tenía una deuda muy grande con el extranjero, este ya se sentía con poder sobre nosotros. Creía que podían invadirnos en cualquier momento, tomar nuestras tierras y pues todo lo que eso conllevaba. Como ya sabemos, cuando perdimos la mitad prácticamente de nuestro territorio, perdimos pues tierras muy valiosas, ya que actualmente, por ejemplo, el territorio de Texas es muy rico en petróleo y imaginemos que ese territorio actualmente fuera un territorio mexicano. ¿Cómo estaríamos? No tendríamos la situación económica que en algún punto tuvimos, ya que ahora es pues un tanto estable, pero no tan buena. Pero llegó un tiempo en el que fue muy mala, fue pésima. Cuando tomaron la mitad de nuestro territorio, nuestra economía fue en un declive total y perdimos mucha economía y fue muy difícil recuperarnos. Hasta el día de hoy no estamos completamente bien del todo. Gracias. Bueno, esas serían todas las opiniones de este tema. Y ahora vamos a un corte. Bueno, ahora vamos a hablarles sobre el tema del plan de Ayutla hasta Porfirio Díaz. Y nos encontramos nuevamente con Sharon. Sharon, ¿nos podrías dar tu opinión acerca de este tema de leyes de reforma? Sí, claro. Básicamente yo opino que las leyes de reforma tuvieron su parte buena y su parte mala, porque básicamente las leyes de reforma buscaban como que imponerle al pueblo, pero por otra parte también buscaban como que tener derechos para los hombres, y eso básicamente pues nos alivianó en muchos sentidos y hasta ahora y hoy en día se ejercen. También podemos decir que en ese momento como que la república se dividió en tres partes, que vendrían siendo la república, la democrática y la federal. Nos ha ayudado bastante para la división de poderes y muchas cosas. Te puedo hablar un poquito de la Constitución de 1857, en la que básicamente fue lo que te acabo de decir anteriormente. También en ese momento, digamos que se buscaba como que tener un pueblo en libertad y bajo de cualquier cosa que él mismo quisiera. Es más, podía ser soberano. Básicamente, podemos hablarte un poquito más sobre Félix, que Félix básicamente como que quería todo buscarlo bajo su poder, quería que todo estuviera bajo su control, pero el momento de que Félix fue sacado y entró Maximiliano, él como que disparó todo y fue como que un crecimiento para México, porque buscó como que ayudarlo en todos los sentidos, porque crearon escuelas, entonces cosas que ayudaron muchísimo y hasta hoy en día se ven reflejados en lo que conocemos para los niños de hoy en día y todo. Después de todos esos acontecimientos, digamos que también surgió el telégrafo, el ferrocarril, que pues el telégrafo básicamente por ahora no hay, porque pues ya fueron modernizándolo y hay nuevas tendencias. Y el ferrocarril, pues básicamente en algunos lugares como que todavía se sigue usando, pero antiguamente nos servía para transportar cosas de un lugar a otro y esto nos facilitó demasiado la vida. Bueno, muchas gracias por tu opinión, Sharon. Y ahora vamos a continuar con la alumna Jessica, que igual nos va a dar su opinión sobre el tema. Bueno, ahora nos encontramos con Jessica. Jessica, ¿nos podrías dar tu opinión acerca del tema? Sí, sobre Porfirio Díaz. Él no fue una persona ni muy buena ni muy mala, porque al principio quería como que unificar el país, pero la manera en que lo hizo no fue buena porque usó la fuerza militar. Y también pienso que el porfiriato pues no fue una buena época para México, porque se podía ver claramente que se dividía el país en dos, los pobres y los ricos. Muchas gracias por tu opinión. Bueno, ya para cerrar con este tema, nos encontramos con Giovanni y con Santiago y nos podrían dar su opinión acerca de este tema.
Pues verás, en ese momento Yucatán pasaba por una gran etapa, debido a que el Estado se estaba más bien produciendo y exportando en una gran escala, lo cual generó no solo un desarrollo económico para Yucatán, sino para todo el país, para México. Vamos que esto fue bueno, debido a que la economía de Yucatán mejoró y no solo la economía de Yucatán, sino de todo el país en general, debido a que pues estaban invirtiendo más y pues obviamente las ganancias eran mayores. Fue en el empleo, debido a que se estaba, digamos, produciendo a gran escala el enequé, pues necesitaban muchos de los obreros y los empleados, lo cual requirió de la mano de obra. Sin embargo, también una parte mala que pues no nos parece bueno, que era que te pagaban con vales, o sea, tú trabajabas y al final de la semana cuando te pagara tu patrón, él no te pagaba con dinero, sino que te pagaban con vales, y eso era algo malo porque creo que ya todos sabemos cuál era la funcionalidad de las tiendas de raya, que pues tenían costos muy elevados y pues tu paga no era buena, te pagaban en vales. Entonces, ¿qué hacían? Te endeudaban y de esta forma, cuando morías, le dejabas una deuda a tu familia, porque la deuda no moría contigo, sino la deuda continuaba y se pasaba a tus familiares. Entonces, si tenías un hijo, tu hijo podía tener 10 años, pero tener una deuda de muchísimo dinero. Creo que eso era el lado malo de esa parte. Pues en general, en sí, el porfiriato sí fue bueno, ya que favoreció la economía general del país. El problema estuvo en que ese mejoramiento solo se vio en la parte rica o en la parte latifundista de la clase de la población. En cambio, mientras que la clase pobre, la clase obrera o la clase trabajadora siguió viviendo en lo que se dice la pobreza o en la miseria y no tenía tantos recursos como para sustentarse. Bueno, muchas gracias por sus opiniones. Ahora vamos a un corte y cuando regresemos vamos a seguir con otros temas. Llega un villano a comerse todo tu gasto. Es el ticket inflado. Pues conmigo se desinfla. Bájale a tus aires de grandeza, porque con el poder de mi precio bodega, el más bajo de todos, la lucha de todos los días, la ganamos juntas. Bodega Aurrera, la campeona de los precios bajos. Bueno, ahora nos encontramos con Jessica. Y bueno, Jessica, ¿nos puedes hablar sobre el tema? Bueno, te hablaré sobre el tema de Madero, que en su gobernatura pues devolvió los terrenos a las familias que lo necesitaban, y esto fue bueno porque así pues ellos podían trabajar en esas tierras y así poder mantenerse y sobrevivir en el país. Ok, Jessica, muchas gracias. Bueno, ya para cerrar con los temas del día de hoy, nos encontramos con Sharon. Sharon, ¿nos podrías dar tu opinión acerca del tema? Básicamente sí. Te puedo dar un tema en específico, que fue el plan de San Luis, que se trataba de buscar la no reelección de los candidatos. Básicamente hoy en día podemos decir que gracias a esa proclamación que se hizo, no tenemos la reelección de ningún presidente. Porque imagínense qué pasaría si Peña Nieto volviera al poder. O sea, en parte es culpa de nosotros por haberlos elegido, pero en parte, digamos que si lo volvemos a elegir, porque pues nosotros los mexicanos somos básicamente unas personas que caemos en la roca y volvemos a caer, nos iría muy mal, y gracias a ese sistema que se creó, ya no hay reelecciones, y el país podría prosperar con algún candidato que sí diera todo por México, no como hoy en día los candidatos que han habido, porque pues básicamente es eso. Porque te puedo mencionar a uno de los presidentes que hubo, que fue Lázaro Cárdenas, quien básicamente nos ayudó muchísimo, 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 porque él en su tiempo de candidatura, digamos que aumentó el salario, ayudó a los campesinos, creó la CTM, la CN y muchas cosas que hoy en día nos sirven
como no tienes la menor idea, pero si hubiera más presidentes como ellos y menos como Peña Nieto, México prosperaría mucho. Es muy interesante tu opinión, Sharon, muchas gracias. Vamos a continuar con más entrevistas a los estudiantes y nos encontramos con Santiago de nuevo. Santiago, ¿nos podrías dar tu opinión acerca de lo que pasó con México después de la revolución? Pues más bien yo diría que México pasó por varios sucesos que para mí fueron necesarios para, digamos, tener la estabilidad actual del país. Por ejemplo, la idea de la libertad de culto se inició con el presidente Álvaro Obregón, pero me pareció muy triste que debido por esta idea e ideología, o sea, haya un conflicto armado que, como es bien conocido, es la Guerra Cristera, pero si no fuera por todo esto, no se hubiera podido aprobar esto. Y así hay muchos sucesos que pasaron después de ello que fueron necesarios. Muchas gracias por tu opinión, Santiago. Y ya por último vamos a entrevistar a Giovanni para terminar con el programa. Giovanni, bueno, vamos a dejar a un lado la historia de México y nos centramos más en Yucatán. ¿Y nos podrías hablar sobre el gobierno de Felipe Carrillo Puerto? Pues sí, creo que para empezar hay que decir que fue un muy buen gobernador del estado de Yucatán, debido a que era un gobernador que estaba comprometido y que buscaba ayudar a toda la población en general del estado y buscar, pues sí, beneficios. Una de las cosas que fueron muy buenas durante su gobierno, que yo considero, es que el salario mínimo en la ciudad de Mérida fue establecido en su periodo. Una de las cosas más importantes, y creo que a mí como estudiante me gusta, es que pues fundó una universidad nacional del sureste que actualmente es conocida como la Universidad Autónoma de Yucatán. Creo que pues en general fue un muy buen gobernador. Bueno, ya nos encontramos para cerrar el programa y pues escuchando las opiniones de los estudiantes nos podemos dar cuenta de que México tiene una gran historia y que es importante que la conozcamos. La mayoría de los jóvenes hoy en día no la conoce o solo la estudia para pasar su asignatura, y creo que si queremos una mejoría para el país deberíamos interesarnos más por eso. Y pues una pregunta antes de terminar el programa: ¿qué hubiese pasado si la historia de México hubiese sido diferente? ¿México estaría igual ahora?